Apoyo internacional. Gobierno busca reforzar los canales de comunicación con la Unión Europea. Cifra alarmante, al menos 50 muertes violentas se registraron durante las últimas 72 horas en 3 entidades del país. Avances. Ministro Luis José Marcano informó que evalúan las concesiones y renovaciones con medios de comunicación. Reunión del Mercosur. Cancilleres del bloque regional debaten sobre el traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela. Por 12 horas abrieron frontera con Colombia para que venezolanos pudieran comprar alimentos y medicinas. Fija posición. Tarek El Aissami aseguró que este año no habrá referéndum revocatorio ni elecciones de gobernadores. Encuentro bilateral. Presidentes de España y Estados Unidos manifestaron su interés en que se solucione la crisis en Venezuela. Histórico, Portugal se alza como campeón de la Euro Francia 2016. Abandonó su historia. Lins Manuel Miranda se despidió de Hamilton. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Gregorio Rojas y quien les habla, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, arribó este lunes a una reunión de cancilleres y vicecancilleres del Mercosur en Montevideo, en la que se resolverá sobre el traspaso de la presidencia del bloque a Caracas. Criticó a la derecha del bloque. Rodríguez aseguró acudir con muy buenas expectativas al ingresar al edificio de la Cancillería uruguaya para un encuentro que no fue anunciado oficialmente por el país anfitrión. La canciller venezolana manifestó que no hay que atender a los malos modales de la derecha, hay que atenderse a las normas. Esto en relación a la oposición que en Venezuela asume la presidencia pro tempore del Mercosur. Antes de partir a Montevideo, Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y con la directora general para América del SEAE, Edita Irda. En el encuentro afirmó la disposición del gobierno nacional de reforzar canales de comunicación con la Unión Europea. Los cancilleres del Mercosur se reúnen en Montevideo, Uruguay, con el objetivo de discutir el traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela. Nuestro canal aliado Monte Carlo TV nos tiene un informe previo al encuentro. El propio canciller de la República confirmó al Centro Monte Carlo de Noticias la realización del encuentro en el que se definirá si se pasa la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. La reunión había sido pedida por el canciller de Paraguay, país que se opone a que Venezuela asuma la presidencia del bloque. Para el gobierno paraguayo, la situación política que atraviesa el país gobernado por Nicolás Maduro hace inconveniente que asuma ese lugar. El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, criticó la postura del gobierno uruguayo, que el jueves manifestó su voluntad de traspasar la presidencia del Mercosur a Venezuela. Loizaga dijo que se trató de un anuncio inconsulto de Uruguay de entregar la presidencia sin convocar a una cumbre de presidentes. Luis José Marcano, ministro de Comunicación e Información, informó que su despacho está conversando con los distintos medios de comunicación para abordar el estatus de las concesiones. Aseveró que en esta materia se ha avanzado y se ha buscado soluciones para aquellos permisos de transmisión con tiempos vencidos. Asimismo, consideró que la discusión de la llamada ley anticadenas en la Asamblea Nacional entra en el esquema de generar inestabilidad en el país y crear así un clima propicio para una intervención extranjera. Pidió a los medios que se coloquen del lado de la sensatez sin abandonar sus principios. El gobierno español confirmó que la Unión Europea quiere nombrar a José Luis Rodríguez Zapatero como enviado para Venezuela. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Vega García Margallo, confirmó que la Unión Europea se plantea nombrar al expresidente del gobierno español como enviado a Venezuela, con la intención de ayudar a que haya una fórmula de diálogo que lleve la reconciliación nacional, la estabilidad política y recuperación del país. García Margallo recalcó que esa eventual mediación de Zapatero tiene el visto bueno de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR,
Sur, organización para la que el ex jefe del gobierno español ya hace tareas de mediación en Venezuela junto a los expresidentes Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Los presidentes de España, Mariano Rajoy, y de Estados Unidos, Barack Obama, manifestaron su interés en que se solucione la crisis en Venezuela. Durante una reunión en el complejo de la Moncloa, en España, ambos mandatarios señalaron que el país sufre una grave crisis política, económica, una severa inflación y una fuerte escasez de alimentos y medicinas. Estamos preocupados por la situación en Venezuela. Nuestro deseo es que podamos encontrar una manera en que todas las partes puedan unirse para estabilizar el gobierno y estabilizar la economía. También se refirieron a la situación de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en el que buscan se desarrollen nuevas oportunidades para los cubanos, así como celebraron que se forjara un acuerdo de paz tentativo en Colombia que consideran generará una mayor prosperidad para el vecino país. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, aseguró que este año no habrá referéndum revocatorio ni elecciones para gobernadores en el país. El mandatario regional así lo afirmó durante el programa de Entrevista Estelar, donde explicó que el CNE necesita elaborar un nuevo cronograma de trabajo. Evidentemente, el Consejo Nacional Electoral debe fijar un nuevo cronograma para la elección de los gobernadores y las gobernadoras como corresponde, pero está ahora, repito, sujeto al cumplimiento de este proceso que acaba de convocar el sector de la oposición en Venezuela. Aunque te puedo decir que por los vientos que soplan no va a haber ni referéndum este año ni el año que viene, porque escasamente pudieron recoger las firmas para iniciar el proceso con fraude, trampas, mañas de todo tipo, vicios de todo tipo. Por menos van a poder recoger el 20% del padrón electoral, que supone mayor rigurosidad. El gobernador también se refirió a la convocatoria de diálogo político realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Mire, lo que ha hecho la derecha venezolana no tiene precedente en la historia republicana. Una oposición que ha negado el diálogo político, inclusive avalado por voceros internacionales, facilitadores internacionales, expresidentes que han sido delegados, ¿no? Por UNASUR, por el mismo concierto de la Organización de Estados Americanos, etcétera, para explorar vías para el entendimiento político, el diálogo político que debe privar en una sociedad democrática. La derecha, ¿no?, nos acusa a nosotros inmoralmente de que somos autoritarios, pero cuando se les convoca para discutir, debatir, dialogar políticamente para buscar las soluciones del país, se niega. No solamente que se niega, sabotea el diálogo. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Más adelante. Evacuaciones. Fuertes inundaciones afectan a país asiático. Los detalles en breve. (12:12) Continuamos con más información. El secretario general del Partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, ofrece su acostumbrada rueda de prensa de los lunes para fijar posición sobre la situación que afronta el país en materia de desabastecimiento de alimentos y el referéndum revocatorio. Milagros Zambrano se encuentra en la sede de la Tolda Amarilla y nos trae los detalles. Buenas tardes, Milagros. Así es, muy buenas tardes. En estos momentos ya se inicia la rueda de prensa del que tú comentabas. Los temas a tratar serán referéndum, desabastecimiento y el tema de frontera. Escuchemos. Y para eso tenemos unos testimonios el día de hoy. Pero una cifra que nos llama absolutamente la atención, un dato que para nosotros es inaceptable, es que para julio del año pasado, los 3 principales alimentos que consumía el venezolano promedio era la arepa, el pan y los huevos. Lamentablemente, un año después, los 3 principales alimentos que están consumiendo los venezolanos son yuca, plátano y mango. Y mango en un momento en que la cosecha de mango está terminando. El problema de la alimentación en Venezuela es un problema real. No es un invento de una guerra económica, es una situación dramática que están pasando los venezolanos. Cuando se nos dice en las calles que hay gente que termina cenando muy tarde para poder juntar el desayuno con la cena, es la demostración de un drama nacional que estamos viviendo mientras el gobierno no hace nada. Durante meses la frontera cerrada, para que viéramos ayer el éxodo de miles de personas que salían
desesperadas a Cúcuta para poder comprar alimentos que no hay en Venezuela. Demuestran que esta gravedad de crisis, que esta situación de caos que estamos viviendo los venezolanos, tiene que tener un desenlace, porque nadie puede acostumbrarse a vivir de esta forma y porque juntos tenemos que luchar para que esta crisis se acabe y haya un proceso de recomposición del país donde la gente pueda progresar. Por eso hoy queremos insistir que ante el drama que todos los días se profundiza en Venezuela, no pueden seguir retrasando un proceso que es de los ciudadanos, que es el proceso de referéndum revocatorio, que abre la posibilidad de que seamos los venezolanos los que decidamos nuestro futuro. Que sea la gente en las urnas electorales quienes decidan qué quiere para el país, si las colas o un camino donde un gobierno resuelva nuestros problemas, si el modelo que expropia tierras o un modelo en el cual nosotros producimos en nuestro país los alimentos necesarios. El revocatorio es el único camino para la paz y cada día que pasa la gente termina teniendo mayores angustias, mayores necesidades y tenemos juntos que lograr que el camino sea pacífico, democrático y electoral. Por eso, bien, estas fueron declaraciones de Tomás Guanipa, quien señaló que el revocatorio es la solución para consultar a los venezolanos que quieren en el país. Por lo pronto, continúen con más en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Milagros. A esta hora escuchemos declaraciones vía telefónica de la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Mayor cantidad de normas. Hay una situación normativa en toda la región. Estamos dentro de los parámetros, incluso en mejores condiciones, tanto Brasil que Paraguay. Entonces, todo lo demás son excusas que pretenden desconocer y vulnerar las normas de Mercosur. La almagritis que está dando en la región, que es simplemente la derecha vulnerando los estados de derecho y vulnerando las normas. Estas han sido declaraciones en vivo de la canciller Delcy Rodríguez para Venezuela. Eran las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez. El exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, señaló a través de su cuenta en Twitter que para que Venezuela pueda resolver la crisis que atraviesa, es necesario alcanzar un gobierno de consenso. Así lo afirmó a través del comunicado en la red social, donde sostuvo que un juego trancado genera una violencia segura. A su juicio, le parece pertinente alcanzar un diálogo entre gobierno y oposición. Al mismo tiempo, le preocupan los indicios de la paralización del proceso de encuentro. También aseguró que solo el pueblo unificado es el único capaz de ayudar a levantar a Venezuela del duro proceso por el que transita. Roberto Enríquez, presidente electo de COPEI, afirmó que el diálogo entre la oposición y el gobierno nacional no puede permitir que se vulneren las garantías constitucionales. Insiste en la importancia de la creación de una agenda para lograr soluciones. Yo creo que la hoja de ruta que estableció la unidad es muy clara. Revocatorio, respeto a la Asamblea Nacional, libertad de presos políticos y retorno de los exilados y un canal humanitario para atender la crisis humanitaria y sanitaria que tiene Venezuela. Y por supuesto la situación económica. Esos son temas que forzosamente tienen que ser resueltos. Ese cuento absurdo, Lirio, de que el diálogo no puede tener condiciones, es casi que invitarnos a tomarnos un café en una esquina. No, el diálogo tiene que tener condiciones, tiene que tener una agenda, tiene que tener un plan de trabajo para garantizar la paz del país, pero para garantizar la Constitución, el respeto a la Constitución y no permitirle al gobierno que siga saliéndosele por la tangente a las garantías constitucionales que tenemos todos los venezolanos. El dirigente aseveró que el CNE debe respetar la Constitución, pues a su juicio es el poder electoral el que está bajo la evaluación de los ciudadanos. Hizo énfasis en que el referéndum se realizará este año. Aquí quien está bajo el escrutinio del pueblo es el CNE. No es que Sutanito Perencejo diga que no puede haber revocatorio, no. Es el CNE y el deber que tiene el CNE de acatar la Constitución, su propio reglamento y el derecho de los venezolanos a expresarse. El voto es sagrado en el juego democrático y por eso es que el gobierno se ha puesto de espaldas a la comunidad internacional, por eso es que está bajo supervisión internacional y por eso es que estoy convencido de que el revocatorio va a ser este año. Jesús Faría, ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, afirmó que en los próximos 6 meses van a reducir las colas en todo el país. La tasa de cambio fue corregida, esto ha beneficiado la capacidad de competitividad de la economía venezolana de producir, los precios se vienen corrigiendo, actualizando, esto le da estímulos a la producción. Tenemos también un conjunto de indicadores en abastecimiento
que nos favorecen. Este mes es muy favorable en términos de importaciones de insumos, sobre todo para la agroindustria y en alimentos. Yo no me voy a aventurar a decirte una fecha o un plazo exacto, pero te voy a decir que en estos 6 meses van a reducirse las colas y en estos 6 meses se van a crear las condiciones para potenciar la producción nacional de tal manera que nosotros podamos entrar en un año 2018 2017 con menores tensiones y en un año 2017 con mayor crecimiento y mejores condiciones para darle bienestar a la población. Faría criticó la postura de la oposición, quien a su juicio solo busca generar una intervención norteamericana. Ellos están torciendo la realidad con la demagogia que les es muy típica y con el entreguismo que ya nos tienen acostumbrados. Están poniendo sobre una bandeja la justificación a la intervención de un gobierno foráneo y no solamente un gobierno foráneo, de un gobierno que ha hecho y que ha ocasionado tropelías en nuestro continente a lo largo de los últimos 200 años. Y también están actuando de la misma manera con la OEA. La corporación estadounidense Kimberly-Clark anunció la suspensión indefinida de todas sus operaciones en Venezuela con efecto inmediato debido al persistente deterioro de las condiciones económicas. La transnacional explicó que su decisión responde a la carencia de divisas para la compra de materia prima y por el continuo y acelerado incremento de la inflación, factores que señalaron hacen imposible seguir operando en el país. La compañía estadounidense dedicada a la fabricación de papel higiénico, pañales y otros productos de higiene aclaró que de cambiar las condiciones en Venezuela, evaluarán en el futuro la viabilidad de reanudar actividades. El gobierno nacional trabajará en el proceso de reactivación de Kimberly-Clark Venezuela, luego que la transnacional anunciara la suspensión indefinida de todas sus operaciones en el país. La información la dio a conocer la viceministra para Derechos y Relaciones Laborales del Ministerio para el Trabajo, Lenina Galindo, quien indicó que tras la inspección realizada en la planta se constató la paralización de la empresa en su totalidad. Señaló que el personal de la empresa recibió sin ningún tipo de información el depósito de dinero en sus cuentas, por lo que presumen se trate del pago de prestaciones sociales. Galindo puntualizó además que 971 trabajadores se encuentran perjudicados con la paralización de las líneas de producción. Además, caso de 2 empleados con casos de salud que se encuentran hospitalizados y a quienes se les suspendió la póliza de seguro del HCM. Es momento de hacer una nueva pausa. Y en Estrenos y Estrellas, la bicicleta ya tiene video. Los detalles con Carolina Zulbarán. $48 cadáveres fueron ingresados durante este fin de semana a la morgue de Bellomonte, aquí en Caracas. Entre los casos se contabiliza un crimen de un empresario de la radiodifusión del Estado Vargas y un acompañante. Euclides Sotillo nos amplía la información. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. Como Tomás Liendo Montenegro, de 48 años, y Mayrín Josefina Torres, de 39, quedaron identificadas las víctimas. Según versiones policiales, ambos estaban compartiendo en este restaurante ubicado en Las Mercedes y cuando lo abandonaron, metros después fueron interceptados por hombres armados quienes, sin mediar palabras, le dispararon, quedando sin vida dentro de su vehículo. También este fin de semana fue asesinado en el kilómetro 8 del Junquito Luigi Esteban Perero, de 25 años. Este hombre, quien era comerciante informal, estaba compartiendo con un amigo cuando sujetos armados le dispararon tras oponer resistencia al robo. Familiares indican que había pagado 6 años de condena por robo. Su buena conducta lo hizo que lo soltaran en libertad. Se estaba presentando, él salió ahorita en enero, no tenía mucho que había salido tampoco. Quería salir adelante con su familia, con su mujer, con su hija, su trabajito ahí, eso. Todo marchaba de maravilla como él se lo había planeado al salir de la cárcel. En el caso del empresario de la radiodifusión Tomás Liendo Montenegro, se conoció que el Ministerio Público designó a la fiscal del área metropolitana de Caracas 121, Virdanis Contreras, para investigar este doble homicidio. En Las Mercedes, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión.
Muchas gracias, Euclides. 2 cadáveres fueron encontrados en un carro durante la mañana del pasado viernes en el estado Miranda. Las personas identificadas como Sergio Velázquez y Wilmer José Noria fueron encontrados sin vida dentro de un carro color vino tinto en el sector Santa Elena, ubicado en la urbanización Hoyo de la Puerta. Ambos cuerpos estaban maniatados y presentaban heridas de bala. Se conoce que Sergio Velázquez se desempeñaba como taxista. La cabeza de un hombre fue dejada durante la madrugada del pasado viernes en una plaza en la avenida Carabobo de Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar. La cabeza fue encontrada sobre una escultura de piedra. Junto a ella dejaron una nota dirigida al cartel de Caicara, en la cual indican que este tipo de acciones se repetirán contra todos aquellos que utilizan al grupo Caicara como medida de extorsión hacia los comerciantes de la entidad. Miles de venezolanos llegaron a Cúcuta tras la apertura provisional de la frontera por parte del gobierno venezolano. El gobernador del norte de Santander dijo que antes de las 8 de la mañana ya habían cruzado más de 10.000 venezolanos que buscaban alimentos, medicamentos y productos de aseo. Nuestro aliado de Caracol, Giovanni Carrillo, nos trae el informe. Desde las 5:30 de la mañana, cientos de venezolanos cruzaron la frontera sin ninguna restricción, buscando alimentos y medicamentos. A comprar mercado porque no tenemos en San Cristóbal nada. A eso es que venimos, no tenemos nada que comer. Mucha gripe y necesito los inhaladores. El salbutamol que no se consigue allá. Y cuesta mucho, igual que la leche. Los bachaqueros están sacándonos los ojos por todo. Es preferible venir hasta aquí, hasta Colombia, a comprar y devolvernos, y todavía nos sale más barato. También cruzaron para reencontrarse con sus familiares, algo que no podían hacer desde hace varios meses. Tenía 8 meses que no veía a mi hija y esto fue algo que yo no creía. Eso era una mentira cuando me llamaron esta mañana que ellas podían pasar para acá para yo poderme reencontrar con ellas. Noticias Caracol llegó hasta San Antonio del Táchira, evidenció las largas filas que hacían los venezolanos para poder pasar a Colombia. Esto me parece injusto y me parece una burla, porque esta no era la idea. O sea, ¿cuál es la idea de abrir el paso y entonces hacer Operación Morrocoy? Se suponía que íbamos a pasar libremente como debe de ser. Después de esperar varias horas en su territorio, decidieron unirse y enfrentar a las autoridades de su país. Este es el momento en que los venezolanos atravesaron la frontera por encima de las autoridades y lograron pasar hacia Colombia. Cuénteme, señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasaron por encima de las autoridades? La gente tiene hambre. Gracias a Dios para poder comprar nuestros alimentos para las casas y nuestros hijos. Hasta las 6 de la tarde permanecerán en Villa del Rosario y Cúcuta realizando compras para volver con productos que no consiguen en su país. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, ofreció detalles sobre los hechos que se registraron ayer en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el puente internacional Simón Bolívar, cuando el gobierno nacional abrió el paso peatonal por 12 horas para que los venezolanos pudieran ir al vecino país a comprar alimentos y medicinas. Escuchemos. Ayer hablé con el gobernador del norte de Santander aproximadamente a las 9 de la noche. Hablé con Víctor Bautista, el director de frontera de la Cancillería colombiana, anoche, domingo, donde dijimos que íbamos a tratar de no utilizar palabras inadecuadas que, por supuesto, endulza la mente de otros, pero son contrarias a la felicidad y a la paz. El señor, un representante de la Cancillería colombiana, está hablando de corredores. Aquí no hay corredores, no lo establece ningún acuerdo, ningún pacto, ningún elemento de ley o técnico en frontera. Permítame decirle esto. Segundo elemento, se habla de pasos laborales, pasos estudiantiles, académicos y de complementación entre Colombia y Venezuela. Así como ellos están tratando de quitarse la palabra paramilitar en Colombia y nos lo han pedido en documentos que no lo hagamos, que hablemos de bandas criminales. Nosotros lo hemos hecho, pero ahora vamos a tener que volver otra vez a decirle con nombre y apellido a los delincuentes que son paramilitares y no son bandas criminales. Nosotros queremos una situación validada entre ambos países. Como dijo nuestro presidente
Juan Manuel Santos Calderón. Para bailar hacen falta dos. Yo voy a parafrasear su palabra. Señor presidente de la República de Colombia, para bailar hace falta dos, para dialogar hace falta dos, para poder hacer una frontera feliz, como habla el ministro Villegas, y una frontera de paz, como habla el presidente Nicolás Maduro, se necesitan que ambos hablemos en el mismo lenguaje. Requerimos la paz para la frontera, porque no podemos hacer un ejercicio de paz en la frontera o un ejercicio de felicidad en la frontera cuando los voceros son de Bogotá. En materia internacional, en Colombia, un confuso enfrentamiento entre las FARC y el ejército del país ocurrido en el departamento del Meta mantiene en vilo el acuerdo del cese al fuego bilateral firmado por las partes en Cuba. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó el hecho al que calificó como un combate de encuentro. Agregó que se produjo cuando una patrulla del ejército que hacía controles territoriales en la zona se encontró con otra de las FARC. El jefe guerrillero Carlos Antonio Lozada negó las declaraciones y precisó que lo ocurrido fue un asalto a delegados de las FARC que viajaban a La Habana. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, confirmó que el incidente se produjo por un error en las coordenadas fijadas por las FARC. Reiteró que el ejército fue profesional en las labores humanitarias para el rescate de los heridos. Al menos 200 personas están detenidas y 5 agentes resultaron heridos durante protestas en contra de la violencia policial realizadas en varias ciudades de Estados Unidos. Lugares como Nueva York y Atlanta fueron escenario de las manifestaciones en rechazo a la muerte de 2 sujetos de raza negra a manos de efectivos. En Colorado, Estados Unidos, las autoridades han iniciado evacuaciones obligatorias por el peligro ante un incendio forestal extendido en más de 4.8 kilómetros. El fuego, que comenzó en el Parque Nacional Santa Isabel, aún no ha podido ser controlado por los bomberos. En China se realizaron traslados por las fuertes inundaciones que afectan la provincia de Wuhan. Las lluvias han provocado el desbordamiento de ríos, por lo que alrededor de 27.000 residentes fueron trasladados a otros condados como medida de seguridad. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, realizó una visita sorpresa a la ciudad de Bagdad, en Irak, para mantener conversaciones con autoridades locales sobre la lucha contra el grupo Estado Islámico. Allí manifestó su aprobación al desplazamiento de fuerzas iraquíes desde el sur de Mosul como parte del plan acordado con el país. El Reino Unido, el primer ministro David Cameron informó que renunciará a su cargo el próximo miércoles y no en octubre como lo tenía previsto. La secretaria británica de Energía, Theresa May, será la sucesora al puesto y se convertirá en la nueva mandataria a partir del 14 de julio. Amigas y amigos, tiempo de hacer una nueva pausa. Pero al regreso, más información para ustedes. No se aparten de la pantalla. El niño Ignacio Carreño necesita con urgencia un sistema de derivación ventriculoperitoneal presión media alta. Favor comunicarse al teléfono 0414-284-3356. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con fútbol porque Portugal hizo historia. La selección lusa consiguió su primer título internacional tras derrotar a Francia por la mínima diferencia en la final de la Euro 2016. El Stade de France en Saint-Denis fue el campo seleccionado para la gran final del torneo, en la que Portugal volvió a jugar una final luego de perder ante Grecia en el 2004, mientras que Francia había ganado su última final ante Italia en el 2000. A los 7 minutos, Cristiano Ronaldo recibía este golpe de Dimitri Payet en su rodilla izquierda que lo obligaba a abandonar el partido en camilla unos minutos después. Francia estuvo cerca de adelantarse en el marcador con este cabezazo que veremos a continuación de Antoine Griezmann, cómo se adentraba en el área. Griezmann que peinaba para que luego Rui Patricio sacara el balón en el ángulo. Más adelante, otra más para Francia con un cabezazo de Giroud, que contuvo el arquero de la selección portuguesa, que fue figura en el encuentro. Francia buscó el partido a los 65 con otro cabezazo de Antoine Griezmann, que se fue por encima del larguero. A los 75, Rui Patricio
volvía a salvar a los lusitanos con esta parada tras un disparo de Olivier Giroud también. Al 91, Francia casi ganó el partido con una jugada de Gignac, pero su disparo se estrelló en el travesaño. Ya en el tiempo extra aparecía Pepe con el cabezazo que seguía Lloris. Sin embargo, esta jugada que veremos a continuación fue la del tanto definitivo con Eder, con el disparo desde fuera del área para darle al minuto 109 el gol del triunfo a la selección portuguesa, que al final logró su primer título con Cristiano Ronaldo, que regresó para colocarse la banda de capitán y levantar la copa. Y precisamente los futbolistas de Portugal fueron recibidos como auténticos héroes desde su llegada al aeropuerto. Cristiano Ronaldo, que no se ha separado ni un momento de la copa, fue el primero en salir del avión para ofrecer el título a sus seguidores. Tras la acostumbrada caravana por las calles de Lisboa, se espera que los jugadores se detengan en el Palacio de Belém para ser recibidos por el presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa, que les otorgará el título de comendador, la principal distinción civil que se puede conceder en Portugal. Pasamos al béisbol de Grandes Ligas porque los Nacionales de Washington se impusieron a los Mets de Nueva York 3-2 en encuentro que usted pudo disfrutar a través de Venevisión. Daniel Murphy abrió el marcador para Washington con este cuadrangular de 2 carreras en el mismo primer episodio. Pero la respuesta no se hizo esperar y José Reyes despachaba este cuadrangular solitario por el jardín izquierdo ante los lanzamientos de Gio González. En la alta de la tercera entrada, el venezolano Wilson Ramos conectaba este sencillo por el jardín derecho, impulsaba la carrera de Jason Worth y seguidamente Bryce Harper era puesto out entre tercera y home. En la baja del tercer capítulo apareció de nuevo José Reyes con otro cuadrangular que vamos a ver a continuación por el jardín izquierdo para el dominicano, que tuvo una noche destacadísima. En el quinto episodio, Asdrúbal Cabrera se destacó a la defensiva con la atrapada que veremos también a continuación. Aquí está, pero al final los nacionales lograron imponerse a los metropolitanos. Wilson Ramos se fue de 4-1 con sencillo e impulsada, y Asdrúbal Cabrera, aquí con la atrapada, se fue con un sencillo en 4 visitas al plato. En materia de tenis, el número 2 del mundo, el británico Andy Murray, se quedó con el torneo de Wimbledon por segunda vez al vencer por 6-4, 7-6 y 7-6 a Milos Raonic, el canadiense. Murray fue campeón de ese mismo torneo en 2013. Era la tercera final consecutiva de Murray en un Grand Slam en este 2016. Ya había perdido en Australia y Francia ante Novak Djokovic. Amigos, muy buenas tardes. Soy Carolina Zulbarán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con el príncipe George y su primera aparición en un compromiso de la familia real. El pasado viernes, sus padres, los duques de Cambridge, tenían previsto asistir al Royal International Air Tattoo, pero conociendo la afición de su pequeño por los helicópteros, decidieron llevárselo con ellos. Ataviado con pantalón azul marino, polo blanco y unos cascos azules para protegerse del ruido, George disfrutó viendo el desfile militar aéreo y tuvo la oportunidad de subirse en una avioneta y un helicóptero. Y Lin-Manuel Miranda se despidió de Hamilton. El creador y protagonista del musical de Broadway dijo adiós el sábado a la pieza, que es considerada un fenómeno cultural. La actuación de ese día fue también la última para Leslie Odom y ninguno habló, solo hicieron reverencias ante el público. Entre los presentes estaba el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y estrellas como Jennifer López, Jane Fonda, Rosie O'Donnell y Spike Lee. Y lo que muchos estaban esperando, cerramos con Carlos Vives y el estreno del videoclip de La Bicicleta junto a Shakira. El artista colombiano presentó el audiovisual de su sencillo Apertura de su nuevo material discográfico. Este tema, que constituye la primera colaboración entre los paisanos, comienza con un solo de flauta de millo antes de dar paso a la cumbia y finalizar con un toque sensual de reggaetón. Así llegamos una vez más al final. Soy Carolina Zulbarán, que tengan buen apetito y nos vemos aquí en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias, Carolina. Al regreso, en Entrevista a Venevisión, nos acompaña Manuel Fernández, presidente de la CanTV. Y recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros enviando sus preguntas al presidente de la CanTV con la etiqueta Entrevista Bebé. Pregunten todo lo que quieran, nosotros les formulamos las preguntas. Ya está aquí en el estudio con nosotros.
Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Manuel Fernández, presidente de la CanTV. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. El sector de las telecomunicaciones, sin duda alguna, es uno de los sectores más transversales a toda la economía. ¿De qué manera ha afectado la crisis a la CanTV? Digamos que las dificultades concretas y reales que tiene el país en general también afectan a CanTV. Desde el punto de vista de nuestra dificultad como país con la caída de los precios del petróleo, la captación de divisas cayó en un 80%, buena parte de los insumos, equipos y productos que necesitan las telecomunicaciones en general vienen de las divisas. Hay ahí una afectación importante en este periodo que tenemos. Sin embargo, hay que reconocer ahí que hay un esfuerzo enorme de hombres y mujeres de CanTV haciendo un trabajo cada día para sostener en operación tanto CanTV como Movilnet. La semana pasada se hizo la activación del motor de telecomunicaciones e informática. ¿De qué manera se va a hacer un aporte al sector económico desde las telecomunicaciones en la informática? A ver, lo primero que hay que decir es que las telecomunicaciones en Venezuela y en el mundo son tremendamente importantes, pero no es solo un adjetivo que se le adjudique ahí, digamos, una atribución que se le da, es una cosa medible y real. En Venezuela, en el año 2000, el peso de las comunicaciones era 2 puntos del PIB. Hoy son 8,57. El motor de las telecomunicaciones y la informática, el 13º motor, de acuerdo a la jerarquía que estableció nuestro presidente de la República, digamos, entiende que la transversalidad de este motor ayuda a todos los motores. De hecho, la frase que tenemos es el motor que conecta todos los motores. Y el compromiso suscrito con nuestro vicepresidente de Economía, Miguel Ángel Pérez Abad, en el acto del viernes que tuvimos en CanTV, es de 70.000 millones de bolívares de inversión de las 4 operadoras principales, Movistar, Digitel, Movilnet y CanTV. Estas 4 operadoras, en las siguientes semanas, meses, vamos a invertir 70.000 millones de bolívares para seguirle dando un impulso a un motor que venía andando y que viene andando. El soporte que se brinda a nivel de mantenimiento por parte de estas empresas operadoras, siempre estaba en crítica el acceso a las divisas. ¿Esta inversión que se va a realizar va a ser con capitales propios de estas operadoras? Sí, capitales propios, y eso es lo que hemos venido conversando y construyendo con el ministro y vicepresidente de la parte económica sectorial, Miguel Ángel Pérez Abad, que es cómo hay un acceso, cómo hay inversión en bolívares, parte de eso, y cómo hay acceso a divisas para los servicios y bienes que inevitablemente tienen que comprarse en divisas para este sector. Cuando pensamos en esa inversión, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se va a materializar? Porque a veces se piensa en crear nuevas redes, pero también hay un tema muy fundamental con el área del mantenimiento y de soporte. ¿De qué manera se va a hacer operativa esta inversión? Sí, son 2 elementos fundamentales y así lo aclaramos o lo comunicamos el viernes, y en el día a día del trabajo lo hacemos. Hay un elemento importantísimo que es el mantenimiento de las redes actuales para mantener la calidad de servicio, y también crecimiento e inclusión a sectores que no están incluidos al día de hoy, desde nuestras poblaciones, en las zonas urbanas periféricas de las ciudades o en los campos que durante mucho tiempo no fueron atendidos. Cada vez hay campos hay zonas del campo más atendidas por redes de telecomunicaciones. También en el sector económico, en nuestras zonas industriales y zonas comerciales, hay que hacer un énfasis particular. De él también hemos hablado. Por tanto, el esfuerzo de inversión, tanto en bolívares como en dólares, va en los 2 sentidos que plantea, tanto de mantenimiento de lo que existe como de crecimiento de lo que llamamos la huella de servicio, alámbrica e inalámbrica, en sectores comerciales, industriales y de la gente en su casa y en su vida. En este sentido hay un aspecto bien importante y es el tema de la seguridad. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad para que esa inversión sea sostenida en el tiempo y no vaya a haber producto de robo de cableado o algunos elementos que puedan torpedear esa inversión? Nosotros ahí hemos tenido una estrategia, digamos, como con 3 elementos fundamentales. Uno es que todas las operadoras tienen unidades de seguridad a lo interno y cada vez con mayor aprendizaje tienen planes de prevención mejores, más precisos en las zonas de alta ocurrencia. Uno segundo es coordinación con Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con los cuerpos policiales que nos permite actuar rápidamente. Y uno tercero, y muy importante, que nos ha dado muchísimo éxito en algunos lugares, como Catia, Petare, en algunas zonas de Maracaibo, y lo estamos extendiendo por todo el país, es la participación del Poder Popular. El Poder Popular
vigilando, cuidando sus propias redes, es el arma más potente para cuidar esas redes. Por tanto, sabemos la dimensión del problema, lo estamos trabajando, lo venimos trabajando, además lo trabajamos no de manera aislada, sino de manera coordinada. Cada 15 días hay una reunión de todas las operadoras para concertar los planes de seguridad y protección y resguardo de redes. Como te digo, con las unidades internas, con las Fuerzas Armadas militares, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con las fuerzas policiales y el Poder Popular. Recientemente se inauguró el COR de CanTV, que es el Centro de Operaciones de la Red. Según ustedes, es la infraestructura más importante que se ha hecho en el país. ¿En qué consiste? Hay un fondo que tiene Conatel, que es el Fondo de Servicio Universal. Ese fondo se nutre de los impuestos que dan todas las operadoras de telecomunicaciones del país, públicas y privadas. Con ese fondo, Conatel establece planes. Hay una zona olvidada por el modelo histórico que hubo hasta el 99, que llegó el comandante Chávez a la presidencia de la República, que es el centro-sur del país. Se estableció a partir del 2005, 2006 y 2007 un plan para aplicarle recursos del Fondo de Servicio Universal a dar fibra óptica en el centro-sur del país, básicamente en los llanos, conectar el sur del Orinoco con el norte, que siempre ha estado razonablemente desarrollado, la costa montaña. En ese lugar se hizo un Centro de Operaciones de la Red, por eso la sigla COR, C-O-R, Centro de Operaciones de la Red. Entonces, con recursos de todos y de todas, el proyecto fue asignado a CanTV y el viernes pasado inauguramos ese COR. Son 25.000 metros cuadrados, es una sala de datos impresionante. Según la proveedora de la pantalla, es una pantalla enorme donde se ve el mapa del país. Es la pantalla más grande que ha vendido en Sudamérica, la que ahí está. Y ahí hay más de 80 hombres y mujeres trabajando las 24 horas del día para ver, censar, monitorear, lo que sucede en la red a lo largo y ancho del país. Ahorita vamos a otras etapas, las estamos coordinando con Conatel, con el compañero William Castillo, para el uso, para la explotación, para el servicio, para aprovechar esa infraestructura e incluir a más de 5 o 6 millones de venezolanos y venezolanas que viven en la zona donde ese COR y esa red de fibra óptica, casi 6.000 kilómetros, tiene impacto y trae para la huella de servicio a esos hogares y a esas zonas económicas. ¿Cuál piensa usted es el principal desafío que tiene al estar como presidente de CanTV? Dos desafíos, claramente, desde el punto de vista estricto de servicio. Uno, mantener y mejorar la calidad del servicio que se presta. Y dos, incluir a la mayor cantidad de venezolanos y venezolanas y actividad económica que hoy no está incluida. Y todo eso en el marco de la construcción del socialismo y de la participación protagónica de nuestro pueblo. La velocidad de navegación de Internet, que sigue siendo uno de los principales temas cuando se piensa en la empresa CanTV. ¿Cuándo se va a mejorar o cuál pudiera ser hoy el balance de esa velocidad de navegación? Ha venido mejorando. Ahorita estamos en 1,7 en algunas zonas. En otros lugares estamos en 2,1 megabits por segundo. Y estamos listos con la infraestructura para subir por encima de 3 megabits por segundo de promedio de velocidad. Digamos que subiremos en breve, en semanas, el piso de navegación en Venezuela a 3 megas en el servicio de CanTV provee. Manuel, vamos a revisar las preguntas que está formulando nuestra audiencia. Tenemos que Radio Volcánica FM pregunta, ¿cuándo continuará la ampliación de la TDA en otras ciudades del país? Estamos en ese proceso, estamos en la fase 3, que contiene a 18 estaciones, de las 22 que ya existen. Doctora Jennifer pregunta, ¿por qué no hay puertos nuevos para AVA en Ciudad Ojeda? Habría que ver, me lo llevo como tema. Uno dimensiona las centrales telefónicas y una parte de las centrales telefónicas tienen puertos AVA. En algunas ciudades, entre los hogares y los establecimientos comerciales e industriales, toman todos los puertos disponibles. Toca ver entonces en Ciudad Ojeda en particular si no hay ningún puerto disponible. En algunas zonas del país, efectivamente, nuestra capacidad está completamente servida a suscriptores. ¿Cuáles serían esos lugares de Venezuela donde ya la capacidad está al máximo, donde ya no va a haber más disponibilidad para nuevos usuarios? No, sí la habrá en algún momento porque invertiremos. Pero por ahora y extenderemos. No son muchos lugares como para visitarlos. Hay zonas de Caracas donde no nos queda ningún puerto, en La Candelaria no nos queda ningún puerto, en Chacao no nos queda ningún puerto disponible, por decirte dos zonas que recuerdo. Y hay otros lugares, el centro de Puerto Ordaz no hay ninguno disponible, en el centro de San Cristóbal no hay ninguno disponible. De memoria, te digo esos 4 lugares, y hay muchos lugares del país donde hay puertos disponibles y otros donde efectivamente la densidad poblacional y de actividad económica
ha hecho que hayan tomado toda la infraestructura disponible. Bueno, aquí está preguntando Efraín Riera, las tablets para docentes, ¿como para cuándo? Si también se usan para poder mejorar las clases. Digamos que las tabletas es una política del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y del Ministerio del Poder Popular para la Educación. CanTV presta el apoyo logístico para la distribución de ellas. O sea, que ustedes solamente responden a la demanda de estas instituciones. Digamos, coordinado por ellos, liderando estos dos ministerios, la distribución de estas, CanTV presta todo el soporte y el apoyo técnico que se requiera para esta distribución. Daniel Colmenares pregunta, ¿por qué tenemos el internet más lento de América? Yo creo que no es el más lento de América, pero es un debate que siempre en la instantaneidad de la televisión no es posible aclararlo, digamos, suficientemente. Una cosa para él que sí hay que decirle es que tenemos 62% de penetración. Primero, somos el quinto en penetración, digamos, en cantidad de suscriptores servidos. Somos el primero en uso de redes sociales en todo el continente y el segundo en uso de páginas en general. Por tanto, ahí hay una red que sirve para que vayamos a las redes sociales, para que vayamos a las distintas páginas que hay y para que por lo menos 2/3 de la población consuetudinariamente accedan a Internet. Hemos privilegiado la democratización, hemos privilegiado llegar a todos y a todas y lo hemos venido logrando. Aquí hay otra pregunta de María Alejandra Ramírez. Ella pregunta, ¿por qué se roban tanto los cables de CanTV en punto fijo y tardan meses en colocarlo nuevamente? Nosotros tenemos un problema que está asumido por el Estado de los materiales ferrosos, el cobre del cual están compuestos. Hay gente que delinque y toma el cobre y lo vende por distintas vías. Por tanto, son perseguidos los cables de cobre, son buscados para ser robados y nosotros nos toca protegerlo. En particular, Punto Fijo es un sitio complicado del país y es el sitio donde tenemos mayor índice de este problema. Bueno, quedan muchas preguntas y básicamente referidas a las nuevas demandas de usuarios que quieren tener acceso al servicio. ¿En cuánto tiempo se pudiera palpar esa inversión que se comprometieron a hacer el viernes pasado para que estos usuarios tengan la posibilidad de acceder no solamente a servicios de internet, sino también a telefonía fija? Primero hay que decir que desde el 2000 hasta el 2016 hemos crecido enormemente como sector, todas las áreas, el sector público y el sector privado. Quien más ha crecido obviamente es CanTV y Movilnet. Una inversión de esta naturaleza anunciada el viernes pasado normalmente tiene por lo menos 3, 4, 5 meses de fase de negociación, fabricación, importación. Por tanto, los efectos benéficos de esta inversión deberían sentirse y percibirse entre el último trimestre de este año y el primer trimestre del siguiente. Bueno, se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Manuel Fernández, presidente de la CanTV, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Muchas gracias a ti y a Venevisión. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado y sobre todo por haber participado. Gregorio, feliz tarde. Feliz tarde también para ti, Endriana, y amigas y amigos. Hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día, excelente inicio de semana. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.